Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, profe. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Creo que no nos escucha. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Nosotros sí, pero creo que usted no, profe. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ahora sí, yo ahora lo escucho. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, Sí, no sé qué profe. pasó. Tuve como que volver de nuevo con todo el micrófono de la compu y esas cosas. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Los quería enganchar un poco, no sé si estuvieron viendo algo. Era una conferencia de una fábrica de aceros de Brasil, que bueno, me habían invitado de metalurgia a esta conferencia y me pareció justo interesante el tema de laminación, porque vamos a ver algo justamente ahora de laminación. Algo siempre les he comentado cuando hemos hablado de material, esas cosas, cómo se forman, digamos, las barras o las placas, y sobre todo este año que vamos a trabajar mucho con láminas o placas de diversos espesores para la conformación de recipientes a presión. Bueno, me parecía interesante que por lo menos algo pudieran ver. Lo que pasa es que, no sé, pero se me hacía un poco difícil entenderle a la chica. Ella dijo en principio que no sabía hablar español, había otro muchacho que habló antes que sí habló español, pero bueno, no, creo que anda bien mi internet. No me avisa nada por lo menos. Hay alguien que se le está cortando. Bueno, vamos a esperar un ratito. Y bueno, justamente hoy vamos a ver algo también de laminación para la conformación de caños, para la fabricación de caños. Entonces, bueno, quería hacerlos participar, que sea un ratito de esa conferencia. De todas formas, después nos van a dar un link de la grabación, así que si ustedes quieren, después se los puedo pasar para verla desde el principio o para si quieren continuar verla, a ver cómo termina la cosa. La verdad que está siempre interesante porque
por allí hay cosas nuevas, ¿no? Que uno aprende, hay nuevas tecnologías de fabricación, nuevas tecnologías en cuanto a la metalurgia del acero, ¿no es cierto? Y que esa nueva tecnología en la fabricación ayuda mucho a la calidad de los aceros, ¿m? Ayuda mucho a obtener aceros de mejores calidad, más resistentes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a grabar la clase de hoy entonces. Y la clase de hoy entonces vamos a comenzar a ver un poco, definir qué es lo que es un caño, qué es lo que es un tubo, cómo es su fabricación, qué clases de aceros se utilizan o de otros materiales para, este, para fabricar cañerías. Yo después le voy a subir a la V este apunte, ¿sí? Este apunte, que es un curso de cañerías industriales. Se lo voy a subir después a la V. Es un apunte que la verdad que tiene mucho de los temas que nos interesan. Están muy bien explicados, muy concisos, así que vamos a seguir un poco este apunte, que tenemos todo lo que necesitamos acá para estudiar. Esta sería la primera parte que vamos a ver: materiales y accesorios en cañerías, métodos de fabricación de los caños, tipo de caño, con costuras, sin costuras, caños de acero, aceros aleados, de otros materiales, de qué manera se pueden unir estos caños, otros medios de unión entre ellos. Después vamos a pasar ya al diseño hidráulico o cálculo de diámetros, ¿no es cierto?, de cañerías para seleccionar una cañería para nuestra planta, ¿no? Vamos a ver algunas normas, dentro de ella la ANSI, que se refiere a cañería específicamente. Las normas, ya vamos a ver varias de las normas que vamos a conocer y vamos a profundizar un poco en cada una de ellas. Tomamos siempre alguna como, digamos, la referente de acuerdo al tema que estemos tratando. Si estamos tratando de cañerías, de las normas más importantes del mundo es la ANSI, específicamente la ANSI B31.1, que es con la cual se calcula, según la presión interna, las paredes que va a tener esa cañería para soportar. Podemos ver algunas especificaciones, diseño de cañerías también, de parrales, ver drenaje, soportes de las cañerías, distancias entre apoyos de la cañería, dilataciones de cañería cuando están sometidas a temperaturas, o sea, aquellas cañerías que trabajan a temperaturas sufren dilataciones. Estas dilataciones crean esfuerzos en diversos apoyos de la cañería, por lo cual deberíamos estratégicamente colocar dichos apoyos y a su vez hacerlo de tal manera que resistan esos esfuerzos. Soporte de cañería, acá están lo que es soporte de cañería. Vamos a ver algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo juntas de expansión, que tienen que ver con esto que recién les comentaba de absorber las deformaciones de las cañerías que están a temperatura, y evitar así esfuerzos exagerados en los soportes que podrían destruirlos, ¿no es cierto? O viceversa, si tenemos fija la cañería en dichos soportes, podríamos tener algunas tensiones grandes en las cañerías justamente por no poder deformarse al estar limitadas y fijas a soportes fijos. Para eso existen unas juntas de expansión, por ejemplo, que son como un fuelle, digamos, que permite que la cañería se dilate y se contraiga alternativamente según esté en la planta en funcionamiento o no, y evita así los sobreesfuerzos sobre las cañerías o sobre los soportes. Bueno, cañerías no metálicas de algunos otros tipos de materiales, de plásticos, que tienen buena resistencia química, por ejemplo. No son buenos para las temperaturas, los plásticos no dilatan
mucho y se deforma, por lo tanto para altas temperaturas no se usa. Algunos elementos se usan en cañerías o en elementos que estén a temperaturas, pero muy puntualmente el teflón, que es uno de los plásticos utilizados para altas temperaturas. Pero normalmente cuando hay muchas temperaturas el plástico no es aconsejable. Bueno, vamos a ver algunas definiciones de cañerías, ¿no es cierto? Para que empecemos a hablar ya en un idioma técnico de elementos que ustedes, no sé si ya están la mayoría en tesis o no, pero que ya deben estar permanentemente hablando al respecto. Entonces, por ejemplo, cañerías es el conjunto de caños destinado al transporte normalmente de fluidos, y además también se cuenta todo lo que son los accesorios como bridas, juntas, tornillos, soportes. Todo eso está definido dentro de lo que se denomina cañerías. Normalmente la gran mayoría de las cañerías están sometidas a presión, ¿sí? Donde un fluido que evoluciona internamente lo somete a presiones, por lo que debemos calcular que sea resistente a las presiones. Otro tema importante a calcular cuando vemos el tema de cañería es qué tipo de fluido o qué naturaleza de fluido va a circular por allí, principalmente en lo que se refiere a su composición y si es de tipo corrosivo o no corrosivo. Bien, no sé, acá Carolina dice que se hacía imposible escucharme. No sé si ahora ya se solucionó el problema, Carolina. Sí, es como muy por momentos, o sea, lo escucho y se me entrecorta y como que por ahí vuelve. Pero eso si Bien, se me sale, cualquier cosa vuelve a ser ok. también. Bueno, los demás más o menos me escuchan continuo, también se corta. Yo te escucho bien, profe. Se Bueno, escucha bien. bueno, gracias. Seguimos entonces. Este, los tipos de fluidos, por supuesto, pueden ser variados, líquidos o gaseosos, o incluso pueden tener los líquidos en suspensión, algún compuesto, puede ser un líquido pastoso, viscoso, ¿no es cierto?, que pueda circular por la cañería y deba transferirlo o llevarlo de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y las presiones pueden ser tanto presiones internas como presiones externas, o sea, puede estar sometido también a vacío, lo cual hace que se transforme una cañería o en un recipiente, veremos más adelante, con presión externa. El tener vacío internamente es igual que si tuviéramos una presión externa. Bueno, la importancia obviamente es muy grande, los equipos industriales de procesos están todos intercomunicados por medio de cañerías, ¿no es cierto? O sea, el costo de las cañerías puede llegar al 50 o 70% de los equipos de la planta de proceso. Fíjense que un porcentaje bastante alto, ¿no? Y relativo a la inversión total de la instalación, de un 15 a un 20%. En el caso de minería, se puede reducir ese costo de las instalaciones de tratamiento de material, pero así todo sigue siendo un 6 o un 8%, ¿sí?, de ingeniería y un 10-12% del costo total. Entonces, las cañerías juegan un papel importante en cuanto a la economía en una instalación térmica, una instalación química. Bien, vamos a ver algunos de los materiales que se suelen utilizar para la fabricación de cañerías. Los materiales, en este caso, para fabricación de cañerías, lo vamos a tomar bajo la norma ASTM. Es una norma estadounidense que, además de muchas cosas, ha estandarizado lo que es materiales para cañerías. En este caso, recién habíamos hablado de la norma ANSI, esa es para cañerías.
esta es la ACTM para materiales de cañerías. Fíjense que tenemos aproximadamente 150 diferentes tipos. O sea que acá hace un pequeño resumen y lo divide en caños metálicos y no metálicos, que serían los plásticos y otros tipos de materiales. Empecemos por los metálicos, ferrosos y no ferrosos. Principalmente los de aceros al carbono son los de mayor uso, ¿sí? O de baja aleación. Y después tenemos los aceros aleados, que ya son los aceros inoxidables, son aceros con aleaciones de cromo-níquel, no sé si recuerdan, de 18 cromo, 8 níquel, era uno de los utilizados mayormente en la industria. Pero bueno, hay distintas variedades de acero, entre ellos aceros inoxidables que pueden ser tratados térmicamente y otros que no pueden ser tratados térmicamente. Algunas de las, digamos, más allá de que contenemos algún elemento que oxide nuestra cañería, nuestro recipiente, debemos utilizar el acero inoxidable. Cabe destacar que el acero inoxidable, además de ser por lo menos 3 veces más costoso que el acero al carbono común, es también un elemento muy difícil de soldar. También debe soldarse con algunas soldaduras especiales y es también bastante costoso la unión por este medio. Después tenemos de hierro fundido, que es de menor uso, se usa relativamente poco hierro fundido, son bastante frágiles, digamos, las cañerías de hierro fundido, y se utilizaba mayormente, y sobre todo hace muchos años, lo que eran todas cañerías de desagüe, de techos, o algunas instalaciones de cañerías de incendio, por ejemplo, o instalaciones contra incendio. Así se suele utilizar ese tipo de caño o de hierro fundido, pero es poco utilizado. Y el hierro forjado, que también vamos a ver algunas cañerías conformadas de esta manera, pero también de poco uso, porque hay otra metodología y otras tecnologías para obtener cañerías de hierro de muy buena calidad. Y dentro de los no ferrosos, pero sí metálicos, sigue siendo la división metálicos, tenemos de cobre, latón, bronce, monel, cuproníquel, níquel, plomo, aluminio, titanio, circonio, etcétera, que es una variedad que se utiliza mucho, este tipo de cañería, para algunos compuestos, por ejemplo, que son agresivos para con el acero, por ejemplo. Por otro lado, en el caso, supongamos, del cobre, tiene muy buena transferencia térmica, por lo que se utiliza mucho también, por ejemplo, en intercambiadores, en la parte de refrigeración, todo lo que son ductos de refrigeración, son todos de cobre o de aluminio. El plomo ya no se usa casi nada, y bronce también se usa, y aluminio, también se utiliza bastante el aluminio como caño para, por ejemplo, circulación de gas. La mayoría de los elementos de gas de una casa, por ejemplo, cocina, calefón, calefactores, todo tienen seguramente entre caños de cobre o de aluminio para su conexión a la línea general que se encuentra en la pared. Como cañerías de materiales plásticos, los más utilizados, ¿no es cierto?, lo de PVC, teflón, que les nombraba anteriormente, poliestireno, epoxi, poliéster, dentro de las cañerías no metálicas. Muchas de estas se están utilizando, por ejemplo, para gas. Para gas se está utilizando mucho, para el agua ya se utiliza la de plástico, por supuesto, puede ser esta de PVC, o esta de poliestireno, que son de las cañerías que se utilizan para el agua, normalmente de las viviendas o de lo que fuese. Dentro de las no metálicas, también tenemos una división que se suele utilizar, por ejemplo, de vidrio, de cerámica,
de barro, porcelana, hormigón armado, que serían para desagüe normalmente, de caucho, cemento y amianto. La verdad que esto de amianto ya tampoco se utiliza más. Y de plomo, estaño, que eran las viejas cañerías que se utilizaban en las casas muy viejas donde eran de plomo. Se utilizaba mucho porque era fácilmente soldable, con una soldadura que se denomina blanda, que se puede soldar a baja temperatura, con un soldador bastante casero, y con estaño se podían unir las soldaduras. Pero el plomo envejece, el plomo, recuerden ustedes también, que sufría creep a temperatura ambiente, o sea que ya no se utiliza para esas cosas, y seguramente muchas, si no todas las casas ya que utilizaban este tipo de cañerías de agua ya las han reemplazado, porque además el plomo se oxida también, y esa oxidación termina con el espesor y termina perdiendo. Mancha de agua en la pared, rotura, y se cambia todo la cañería de plomo antiguo. Se reemplaza por la de plástico, que dura toda la vida. Las cañerías metálicas con revestimiento anticorrosivo, podemos tener una situación donde, por ejemplo, tenemos presiones importantes en una cañería, pero el fluido que circula es corrosivo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar caños de acero o de hierro, ¿no es cierto?, con un revestimiento. Este revestimiento lo que va a evitar es el contacto entre el fluido o gas, lo que fuera, corrosivo, y el acero. Este revestimiento puede ser plástico, puede ser caucho, puede ser vidrio, porcelana, cemento. Justamente el fin que se busca es evitar el contacto del fluido corrosivo con el acero. Pero en cuanto a la parte resistente, en la parte que va a resistir las presiones, lo va a hacer el acero. Esto se usa mucho también en recipientes con presiones importantes, y que el líquido que evoluciona, la mezcla que evoluciona es muy corrosivo. Se hace un recubrimiento de la pared del recipiente de acero, ¿no es cierto?, con un material que no se va a corroer, que evita el contacto con el acero. Justamente acá lo que dice que la elección de material para una aplicación es siempre un problema bastante complejo, y la solución depende de la presión y temperatura del trabajo, del fluido que conduce, o sea, lo que les comenté, lo que son aspectos de corrosión y contaminación. Además, también el costo, esto de recubrir un caño de acero con algún otro material, también tiene su costo, ¿no es cierto?, que además debemos evaluarlo en cuanto a la seguridad que va a tener ese revestimiento sobre el acero. Cuánto sería el periodo de vida útil que se estima, para ver y evaluar económicamente esa solución. De los métodos de fabricación de caños, vamos a ver que tenemos, o vamos a dividirlos en caños con costuras y sin costuras. Los caños sin costuras son los caños utilizados para presiones medias o altas presiones. Para baja presión podemos utilizar caños con costuras, que ya vamos a ver cómo se fabrican. Básicamente es un fleje que se dobla, se lo hace, digamos, se lo rola, se lo hace circular, y en la unión de los dos extremos se produce la soldadura de caño. Por eso serían caños con costura. Cuando se refiere a caño con costura, la costura es una soldadura que puede ser sin aporte de otro material o con aporte de otro material, pero es una unión soldada. En el caso de caños sin costura, vamos a ver los métodos de fabricación, cómo son para que no tengan costura. La fundición es uno de los métodos, es un modelo que tiene, varios métodos en donde se vierte en ese modelo la fundición, que es acero con alto contenido de carbono en estado líquido. Se espera que se enfríe eso y queda, según el modelo donde hayamos tirado eso, queda el tamaño de caño que necesitamos. Por método de forja,
es otra forma de obtener caño sin costura, de extrusión y de laminación. Estos son procesos de extrusión y de laminación, son los más difundidos para la fabricación. Ahí abajo dice, laminación y fabricación por soldadura son los más importantes. Constituye 2/3 de todos los caños que utilizan la industria. Bueno, en el caso de fundición, ya recién se lo mencioné, como se hace, se coloca en un molde, ¿no es cierto? Se coloca en un molde el acero con alto porcentaje de carbono fundido, ¿no es cierto? Y se lo vierte dentro de ese molde y se lo espera que se enfríe. En el caso de otra tecnología de fabricación, digamos, con respecto a la fundición, es de la misma manera, con el material líquido en los moldes, pero se produce un centrifugado del molde, es decir, una rotación del molde a velocidad, por lo que el material se compacta mucho más debido a las fuerzas centrífugas, digamos, de esta rotación, ¿no es cierto? Y se obtienen también caños de muy buena calidad, de espesores de pared más constantes y más resistentes que los fundidos por gravedad, digamos, que sería el primer caso que les describí. En el caso de hormigones también suelen hacerse por ese procedimiento de centrifugado que se llama, donde de la misma manera se coloca dentro de un molde el hormigón y se lo hace girar a velocidades para que esto se compacte y se obtenga muy buena calidad de espesores y sin ningún tipo de poros, por ejemplo, internamente, que pudieran debilitar el espesor de la pared. En el caso de los hormigones, por ejemplo, también se puede utilizar moldes con vibradores, que lo que hace es acomodar, digamos, el hormigón dentro de los moldes y evitar también, así de esa manera, que queden intersticios sin llenar. A través de la vibración se van llenando con el cemento líquido esas partes que pudieran quedar entre piedras y piedras que conforman el hormigón. El caso de forjado, las cañerías de forjado son las que menos se usa y se utiliza siempre para paredes muy gruesas, o sea, para paredes de cañerías de altas presiones. Y se utiliza acá un trozo de acero que es perforado en el centro de ese acero por una mecha, ¿no es cierto? Luego de esa pieza va calentada a un horno, ¿sí? Y las paredes son forjadas con un martinete contra un mandril central. Un martinete es una especie de martillo, para que ustedes más o menos se den una idea. Martillo es obviamente una máquina en donde baja un cilindro con mucha fuerza. Ese cilindro puede bajar empujado por una fuerza hidráulica o una fuerza neumática y golpea sobre ese trozo de material que nosotros queremos que sea un caño. Ese material está en un estado pastoso, casi pastoso, ¿no es cierto? Está a altas temperaturas, ¿no es cierto? Y se le coloca en el centro un mandril, ese mandril va a quedar allí, y mientras el martinete baja, golpea con fuerza, y el operador tiene que hacer rotar ese trozo de material a medida que el martinete lo golpea, ¿no es cierto? Eso tiene una secuencia, ¿verdad? Entonces, depende del tamaño, será un operador, dos operadores, o será una máquina que lo da vuelta, pero eso, no me acuerdo si hay alguna figura más adelante, ya lo vamos a ver, pero va a ir rotando y cada golpe va a ir achicando el diámetro exterior de la pieza y lo va a ir alargando. En la parte interna se va a mantener, digamos, el mandril interior, por lo tanto siempre va a ser hueco,
¿sí? Pero lo que hace el mandril interior es mantener la forma cilíndrica en el interior, por cada golpe de aplastamiento que produce el martinete, ¿sí? Lo deformaría en el interior si no tuviese esa bala o ese mandril central. Entonces, de esa manera, la pared va a ir disminuyendo, pero se va a ir alargando. De esa manera va a conformar un caño sin costura por método de forjado. En el caso de la extrusión, en la fabricación de una pieza cilíndrica, por supuesto, también en un acero en estado pastoso, a altas temperaturas, se coloca en un recipiente debajo de una prensa, ¿sí? Esta prensa lo que hace es, por ejemplo, el paso 1, el émbolo de la prensa tiene un diámetro igual al de la pieza, que está apoyado sobre la misma, ¿sí? El mandril, accionado por la prensa, agujerea completamente el centro de la pieza, completamente el centro de la pieza, y de inmediato el émbolo de la pieza baja y empuja al trozo de material que está en estado pastoso y lo obliga a pasar por una matriz que está calibrada en su diámetro exterior. Entonces, ese caño, digamos, como resultado final, va a ir obteniéndose un caño. Ya lo vamos a ver, el proceso que está aquí, ya lo vamos a ver porque es uno de los procesos que más se utiliza para la formación de caños. Estos caños en estado pastoso están aproximadamente a 120 grados, ¿sí? Y estas prensas, que son las que empujan con una fuerza hidráulica, en un principio el mandril o émbolo que perfora la pieza, y en segunda instancia el émbolo de la prensa, todo a través de esfuerzos hidráulicos. La hidráulica se utiliza porque tiene gran fuerza y grandes presiones puede transmitir. Entonces, acá tenemos la secuencia, digamos, conformado por extrusión de un caño. En la parte inferior tengo una matriz calibrada. Acá la prensa tiene en la parte inferior un émbolo o mandril, y posteriormente un cilindro. Entonces, la primera parte de la operación es que baja el émbolo o mandril y pasa por el agujero, que este agujero lo puede hacer el mandril o puede venir ya previamente hecho el agujero. Entonces, pasa el émbolo primero, ¿sí? Y una vez que pasó el émbolo, ¿sí? La prensa, el husillo de la prensa comienza a presionar el tocho de material, y en la parte inferior, por presión y por el estado pastoso que está el material, pasa trafilándose el material de un diámetro mayor a un diámetro menor. Y en la parte de abajo estoy obteniendo ya el caño formado. ¿Se entiende? Entonces, estos son los pasos de la extrusión para obtener un caño sin costura por medio de extrusión. Extrusión sería el procedimiento, ¿no?, de empujar con una fuerza hidráulica ese material y hacerlo pasar por una matriz de forma. También se suele llamar trafilado en algunos casos. Lo que pasa es que el trafilado o trefilado se utiliza más para macizos, para conformaciones y terminaciones de diámetros calibrados en materiales macizos. Puede ser redondo, puede ser de formas cuadrada, rectangular o hexagonal. Se utiliza bastante lo que es trafilado o trefilado de materiales en sus diámetros externos. El proceso de laminación, que es el más importante de los caños sin costura, ¿sí?, se utilizan normalmente aceros de baja aleación o aceros al carbono de baja aleación, ¿sí? El método más difundido es el que vamos a ver, que se denomina Mannesmann. Y ese siguiente, y lo empezamos a describir
como hicimos en el caso anterior, el paso 1 tenemos el lingote o trozo de acero que está a 1200 grados, ¿sí? Se lo calienta a esa temperatura y es llevado a lo que se denomina laminador oblicuo. Laminador oblicuo, vamos a ver, acá está. Estos son los laminadores oblicuos. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más grande. De todas maneras, ustedes después lo van a tener al apunte. Estos son laminadores o rolos oblicuos. ¿Sí? Bien. El laminador oblicuo está formado por rolos de doble cono con ángulos muy pequeños. El, el material, digamos, este es el lingote que le llama, es colocado entre medio de los dos rolos que tienen ciertas inclinaciones. Además de la conicidad, tiene cierta inclinación uno respecto de otro. Al colocar el lingote en el interior o entre los dos rolos, ¿sí? Es como que al moverse los rodillos estos aplastan el lingote y lo traccionan, lo empiezan a mover de izquierda a derecha, digamos, se empieza a mover, ¿sí? El lingote. En la parte de derecha tenemos lo que se denomina macho, ¿sí? Macho o mandril, macho o mandril, ¿sí? Que tiene una punta, la cual penetra en el lingote cuando es traccionado por los rolos. Entonces, fijémonos en la etapa número 2, donde ya el lingote ha entrado bastante, ya ha pasado, y aquí a la derecha estamos teniendo ya el caño, ahí dice caño formado, ¿sí? O sea, el mandril va quedando en el interior, este mandril tiene una longitud muy grande, puede tener 6 metros de largo, 12 metros de largo, ¿sí? Y en estado pastoso, acá anteriormente los lingotes hay un calentador, digamos así, un horno calentador para que a la salida de ese horno esté el material a 1200 grados y pueda ser traccionado por los rolos oblicuos y penetrado por el mandril interior. Entonces, bueno, luego de la segunda etapa, ¿no es cierto?, es llevado también a un tren de laminación, que se denomina calibrador, laminador calibrador. Y ese tren de laminación consta de varios rolos, ¿sí?, que están puestos seguidamente, digamos, y en dirección que va circulando el caño que viene de los rolos oblicuos. Estos rodillos tienen la misión de calibrar el caño en su diámetro externo, principalmente, y en hacer que el caño aumente su longitud, porque al ir disminuyendo de trafila en trafila el diámetro, el caño se va estirando, ¿sí? Entonces se va a obtener caños de medidas de diámetros que necesitemos, cual sea la necesidad, ¿no es cierto? Se van fabricando seguramente por grandes series de un diámetro después de otro, o los que por lo menos más se venden, ¿no es cierto? Estos trenes de laminación además tienden a enderezar el caño que al salir del rolo oblicuo sale con una especie de curvado. Entonces al entrar en esos trenes de laminación, además de aumentar su longitud y calibrar su diámetro externo, se comienzan o se enderezan los caños que salen de la primera y segunda etapa de los rolos oblicuos con ciertas torceduras. Las superficies externas salen calibradas con una muy buena terminación, ¿sí?, con una muy buena terminación, que serían estos, por ejemplo. Internamente también podemos tener mandriles calibradores, o sea, tenemos mandriles de apertura de agujero en el caño y mandriles calibradores para que el espesor de la cañería sea constante y calibrado a una medida según norma. ¿Se entendió bien este ejemplo o quiere que lo expliquemos de nuevo?
Se entendió bien, profe. Bien, este es uno de los métodos, el management, que es uno de los más difundidos y utilizados para la fabricación de caños sin costuras y de distintos tamaños, obviamente. En los caños con costura vamos a tener algunas ventajas en cuanto a la velocidad de fabricación y en cuanto a los espesores, que van a ser un poco más constantes de lo que es en los caños sin costura, según la fabricación que vimos hasta ahora. Porque estos caños, que van a ser fabricados a partir de flejes de aceros, que vienen en bobinas, esos flejes de aceros tienen una conformación, digamos, por laminación, esa chapa, que hacen que el espesor sea muy bien tolerado, en una tolerancia importante. Por lo tanto, en estos casos vamos a tener un espesor de pared más constante. Lo que sucede es que no se obtienen para espesores grandes, no se obtienen para espesores grandes, pero tiene entre algunas otras esa ventaja. Una de las formas, digamos, el fleje es empujado también a temperaturas. Este sería el ejemplo, sería la chapa, que en algunos casos se la lleva a temperaturas y en algunos casos de espesores más finos, la deformación se produce en frío. La deformación se produce en frío. Entonces, hay unos rodillos que traccionan en la chapa y lo van tirando hacia unos conformadores. Estos conformadores van rolando de alguna forma, fíjense la chapa, le van dando forma circular, hasta que pasa por los últimos calibradores en donde los dos extremos de la chapa se unen finalmente. Y a posterior, esa unión es la que se suelda. A ver, quiero no olvidarme nada. Bien, los caños son cortados al final de la soldadura de 6, 9 y 12 metros de acuerdo a la longitud necesaria. Los caños también tienen que pasar por una calibradora y por un chorro de agua que al mismo momento que lo enfría le saca lo que son las escamas o restos del proceso de soldadura que existen, ¿no? También deben ser llevados a estas calibradoras porque también tienden a torcerse debido al calentamiento que sufre por la temperatura. La soldadura, ya vamos a ver más adelante, en este caso puede ser una soldadura por soldadura calentando los extremos del caño y por presión se los une, o puede ser que en la unión de las dos chapas haya un tercer aporte de elementos que sea una soldadura, por ejemplo una MIG, una soldadura semiautomática, que vaya aportando un electrodo de alambre y vaya haciendo la unión. Esto obviamente se va transportando y una vez que es enfriado va a cilindros enderezadores, acá está la parte de enderezadores, y luego se le da en algunos casos un frenteado a torno para darle ya una longitud exacta a todos iguales, o hasta en algunos casos se puede hacerle una especie de rosca en los extremos, que sería una de formas de unir caños con caños a través de roscas. Ya saldrían de ese proceso roscado y directamente a la venta, digamos, al comercio. En estos procesos se usan caños hasta de 3 pulgadas de diámetro nominal. Recuerden que una pulgada, para traducirlo a milímetros, es igual a 25,4 milímetros. ¿Sí? Normalmente las cañerías se maneja mucho la pulgada. Ya vamos a ver incluso los espesores y los diámetros normalmente por una cuestión de la fabricación original que tuvo la cañería acá en Argentina, que eran todos de orígenes ingleses principalmente. Se adecuaron todas las máquinas y todas las normas a la pulgada, ¿verdad? De todas maneras, obvio que hay también en milímetros, pero es muy común hablar o escuchar o hacer los pedidos de cañerías
en pulgada. Bueno, en el caso de que la operación de la formación de caño sea en frío, se utiliza, ¿no es cierto?, para espesores menores, ¿no? Y la soldadura, la misma se puede hacer al final. Se suele utilizar mucho, esto no me había acordado, con arco sumergido en gas inerte. Esta es la soldadura semiautomática, ¿sí?, que les decía, y habla de un gas inerte que protege la soldadura de la oxidación del oxígeno del aire. Es un arco, una soldadura por arco de un alambre que al producirse el arco se fusiona ese alambre y forma la costura de unión de los dos extremos de la chapa. Bueno, también sufre deformaciones, por lo cual hay que hacerles alguna enderezada, ¿no es cierto? Y también en algún caso se le suele llevar a un horno para hacerle un tratamiento de alivio de tensiones, sobre todo en la zona de soldadura, para que sea un poquito más resistente y se puedan evitar tensiones después de la soldadura. En los casos de soldadura, cuando es obviamente longitudinal, a todo lo largo del caño, se utilizan hasta de 4 pulgadas de diámetro nominal. Para diámetros mayores y hasta de 24 pulgadas, se utilizan soldaduras helicoidal con arco sumergido. Con arco sumergido quiere decir que el arco no se va a ver porque está sumergido en un material como una especie de arena, llamémosle, en donde están distintos compuestos que se aportan a la soldadura, como algún tipo de fundente, como algún tipo de aleación. Todo eso está como en una especie de arenilla, ¿sí? Pero repito, no es arena, sino que son compuestos que incluso ayudan a la soldadura, tanto a la fusión y a la pileta líquida, como así también a que cuando se enfría, la protege de la oxidación. Ese remanente que queda, porque siempre queda por encima una especie de arena, así que lo que se utiliza, que se llama flux, normalmente se lo denomina flux, es aspirado y retorna al recipiente, digamos, para reutilizarse. Lo que no se fundió, digamos, la soldadura, el resto queda protegiendo la soldadura de la oxidación y luego es retirada por una aspiradora y la lleva de nuevo a la tolva para ser reutilizada. Hay la otra forma, que es la soldadura por presión, como les comentaba yo. La soldadura por presión y caliente: se calientan los extremos y se apretan fuertemente. De esa manera se unen los extremos de la chapa o de fleje para formar una soldadura. Bueno, ventaja que le había mencionado anteriormente: un espesor uniforme, ¿sí? En cuanto al espesor de la cañería. En algunos casos de soldadura es inspeccionada ya sea por rayos X u otros procedimientos, como por ejemplo ultrasonido. Entonces se puede hacer un control continuo del cordón de soldadura para detectar algunas irregularidades. Esto se hace justamente para darle mayor calidad al producto y para que pueda ser utilizado para algunos equipos o algunas cañerías de presión. Si nosotros tenemos un control según rayos X o por ultrasonido, por ejemplo, nos está garantizando que la soldadura está muy bien hecha, por lo cual puede ser utilizado esta cañería en cañerías de presión. Bueno, vemos de nuevo la figura. Estos primeros rolos lo que hace que vaya doblándose la cañería. Hay unos rolos en la parte, digamos, interna de la fleje y otros externos, que se van colocando de tal manera que el fleje, cuando choca, empieza a deformarse de manera plástica, hasta obtener en la parte final ya una unión cilíndrica. Bien. En los caños sin costuras hay una mención que después lo vamos a volver a ver, por eso se los quería comentar. En los caños sin costuras, o sea,
los de conformación a través de extrusión, por ejemplo. Cuanto a los espesores, no son muy constantes como en esto que, como repito, fueron formados a partir de flejes laminados en donde las tolerancias se pueden controlar más. En el caso de la extrusión, por ejemplo, con los rodillos calibradores, o con las balas o mandriles internos, los espesores no son tan constantes. Por eso, en la fabricación se considera que la tolerancia en que puede variar los espesores puede ser de un 12,5% de un valor nominal. Los espesores entonces pueden variar en su fabricación en un 12,5% en espesor. Eso es para que tengamos en cuenta, ya vamos a ver cuando hagamos el cálculo de cañería, que hay unos coeficientes que se utilizan y que tienen en cuenta esto, la fabricación, digamos, de la cañería y ese pequeño, entre comillas, de efecto de que los espesores de pared no son constantes. Cuando se hace caños sin costura, por los métodos que ya vimos. Bueno, con respecto a la definición estricta o literal de caños y tubos, está en un límite muy cerca. Decir caño o tubo realmente en la vida diaria o comercialmente es lo mismo, pero al momento de pedirlo, por ejemplo, tienen algunas diferencias, los cuales hacen que algunos sean caños, ¿sí?, y otros sean tubos. Por ejemplo, los caños lo podemos identificar por dos características principales. Los diámetros, que normalmente son en pulgadas, no coinciden con los diámetros exteriores, hasta inclusive 12 pulgadas. Hasta 12 pulgadas no coincide el diámetro nominal con el diámetro externo. A partir de 14 pulgadas ya comienza a coincidir el diámetro nominal con el diámetro exterior. 14 pulgadas es 355,6 milímetros, un cañazo. Y la otra característica es que el espesor se los clasifica por una serie que se denomina schedules, o schedule, por ahí lo van a no sentir nombrar o leer, que es una serie o un espesor calibrado que viene de muchísimo tiempo, donde schedule, que así se llamaba el que inventó esto, obtuvo que un número. Ese número es una serie, pertenece a una serie de espesor de caño. Y utilizaba una fórmula que era 1000 por la presión interna en PSI sobre la tensión admisible del material. Esto actualmente, si nos ponemos a hacer el cálculo exactamente, por allí no vamos a coincidir con lo que hay comercialmente, porque esto se hacía cuando teníamos solamente a lo mejor un acero al carbono. Ahora ya con las cantidades de materiales, digamos, de mejores calidad, cómo ha mejorado, cómo ha evolucionado las características y calidades, propiedades de los materiales, esta fórmula, digamos, no se aplica, pero sí ha quedado, digamos, la serie con un número de schedule que identifica un espesor de caño. ¿Sí? Con estas dos características definimos lo que es un caño. Diámetros nominales que no coinciden con el diámetro exterior hasta 12 pulgadas, por ejemplo, que es dentro de lo más utilizado, y además un número schedule que significa un espesor dentro de una serie de caños. En el caso de los tubos, los diámetros sí coinciden con los diámetros exteriores. Los diámetros sí coinciden con los diámetros exteriores. Y acá no solo tenemos caños redondos, tubos redondos, sino también tenemos tubos rectangulares, tubos cuadrados, donde también coinciden el largo o del lado del cuadrado o los largos de las caras de un rectángulo, coincide con lo que comercialmente se pide y serían considerados diámetros nominales en ese caso. Y los espesores están calibrados. Esos espesores también están calibrados y vamos a tener caños livianos, caños de medio peso y caños pesados, por ejemplo.
Eso es el calibre, sería el espesor que tiene el tubo que necesitamos. Por ejemplo, entonces, acá hay un ejemplo para pedir un caño. Se pide un caño de 2 pulgadas, Schedule 40. Entonces quiere decir que es un caño de 2,375 pulgadas de diámetro exterior, ¿sí? Y de 0,154 pulgadas de espesor. Después vamos a ver una tabla. Yo les voy a dar una tabla donde tenemos una incluso equivalencia, ¿no?, de las pulgadas a milímetros para que también podamos tener verdadera magnitud, porque hablamos 0,154 pulgadas de espesor, no tenemos ni idea de qué se trata, es muy difícil, a no ser que uno esté siempre con la pulgada trabajando. 3,9 milímetros sería el equivalente de 0,154 pulgadas de espesor. Y para identificar un tubo, el ejemplo que da acá sería 2 pulgadas, BWG, que es una norma que significa el calibre tamaño. BWG 12. Vamos a tener acá que que el tubo va a tener un diámetro externo de 2 pulgadas, como pide la identificación, ¿sí? Diámetro exterior, y 0,109 de pulgada de espesor. Entonces, estos productos, como ustedes ven, pueden leerse o designarse de maneras muy diferentes, pero pueden ser usados inclusive para servicios iguales o para mismos servicios. Bien, a ver, voy a ver si les puedo mostrar, ya que estamos hablando de esto, a ver si tengo por acá la tabla de caño. Acá tengo una norma, la de tubos de ASTM A53, en donde acá tenemos las dimensiones y pesos teóricos de tubos. ¿Están viendo la pantalla, no? No. No, profe. No. Perdón. ¿Dónde está que se me fue? Acá. Bien, acá tenemos la tabla que les mencionaba recién, de normas, ¿sí? En donde tenemos diámetro nominal en la primera columna, el diámetro exterior, ¿sí? Y después tenemos el número de schedule. Como les dije anteriormente, el número de schedule es un número que identifica el espesor del caño. Entonces, por ejemplo, que recién vimos, una medida nominal de 2 pulgadas, el diámetro exterior va a tener 60,3. Como ustedes ven, el diámetro nominal no coincide con el diámetro exterior, es un diámetro que está en el medio del tubo porque 2 pulgadas es 54. ¿Sí? Entonces no coincide. Y podemos tener, a partir de una schedule 40, 80, ¿ven? En algunos calibradas, en algunos espesores no vienen, no se fabrican, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en 2 pulgadas, si decimos 2 pulgadas, schedule 40, fíjense que vamos a tener un espesor de la cañería de 3,91 milímetros. 3,91 milímetros. O sea, cuando ustedes definen un caño de 2 pulgadas, diámetro nominal, schedule 40, estamos hablando de un caño que tiene 60,3 milímetros de diámetro exterior y un espesor de 3,91 milímetros de pared. Podemos tener aún el schedule 80, que ustedes ven que a medida que aumenta el número de schedule, aumenta el espesor de la pared. Y podemos tener acá también 160. El schedule 160 tiene una pared de 8,74 milímetros.
Y así nosotros, cuando veamos dimensionamiento de cañería, vamos a utilizar esta tabla, porque al saber el caudal que va a circular por la cañería, vamos a saber el tamaño que va a tener, por lo tanto vamos a saber el diámetro de la cañería. Como vamos a tener seguramente alguna presión a la cual va a estar sometida esa cañería, vamos a tener que calcular el espesor y venir a seleccionar en esta tabla un caño con ciertas dimensiones en cuanto a su diámetro y dimensiones en espesor. Alguno de estos espesores deberá resistir la presión para lo que fue calculado o para lo que tenemos que calcular la cañería que nos soporte. Bien, bueno, acá tienen hasta 30 pulgadas de diámetro nominal con los distintos espesores de pares. Bien, seguimos con esto. Bueno, como vimos entonces teníamos diferentes denominaciones, pero digamos el uso podría ser muy parecido e incluso en algunos lados se cruzarían, digamos, caño y tubo, que podrían ser utilizados cualquiera de los dos, ¿no es cierto? En cuanto a los diámetros de caños, de fabricación de los caños, ¿no es cierto? Son mucho más amplias las cantidades, digamos, la variedad, ¿no es cierto? Los tubos muy difícilmente pasan los 6 pulgadas de diámetro, ¿no es cierto? Hasta 2 pulgadas sí se utiliza bastante, pero ya más de 6 pulgadas es difícil utilizar los tubos, ¿no es cierto? Por otra parte, digo, los requerimientos de fabricación de los tubos son más exigentes que la de los caños. Son más exigentes que la de los caños. Pero rara vez se usan caños, por ejemplo, para un intercambiador de calor, donde el sellado se efectúa por un mandrilado. Un mandrilado es una especie de deformación o abocardado del caño en contra de la chapa que lo sostiene y lo separa a la gran cantidad de caños que tiene un intercambiador de calor. El calibrado de los tubos y menor espesor uniforme tienen un mejor comportamiento, digamos, en el intercambio térmico. Entonces, se utiliza mucho para los que son intercambiadores de calor. El acero al carbono son los más utilizados en cañería, ¿no es cierto? Los límites entre los cuales se puede utilizar es entre menos 30 grados y 400 grados centígrados. Por encima de los 400 tenemos bastantes problemas ya con, por ejemplo, precipitación de grafito, pero además su resistencia mecánica ya sabemos que entre 400 y 450 grados ya también la resistencia mecánica comienza también a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, por encima de esa temperatura ya los aceros al carbono común ya no conviene utilizarlos, sino que tenemos que comenzar a pensar en aceros de un poquito más calidad, ¿no es cierto? Los aceros, acá menciona el CRIP, ¿se acuerdan cuando vimos el CRIP? Por encima de 450 grados también tenemos las deformaciones lentas por fluencia, por efecto del CRIP, que era esa deformación por la presión y las altas temperaturas a que estaba sometida la cañería o recipiente o cualquier tipo de material, principalmente acero, va a sufrir seguramente esa deformación. Digamos un poco la contra que teníamos con respecto a la mejora en cuanto a los aliantes de los aceros que me soporten esas temperaturas, era que se complica un poco el tema de soldadura. Mientras más porcentaje de carbono u otros aliantes contenga el acero, es más difícil la soldabilidad. Entonces tendrá un poquito más de complejidad la soldadura, ya los valores de elasticidad, los valores de dureza, y eso también son un poquito mayores, lo que lo fragilizan de alguna manera también al acero. No obstante, hay que evaluar
quiero que me soporte esa temperatura, no tengo otra. Lo que tengo que hacer entonces es mejorar los procesos de soldadura para garantizar que me vayan a soportar el tiempo de vida útil y en esas condiciones lo mejor que se pueda. No quiere decir que al complicarse la soldabilidad no lo voy a poder hacer, lo voy a tener que hacer porque es la manera de que me soporte al CRIP mi recipiente, mi cañería. Lo que tengo que hacer es mejorar el proceso de soldadura, controlarlo de mejor manera para de esa forma tener una calificación buena para el uso que le voy a dar. Bueno, habla de algún otro tipo de acero, pero siempre estamos hablando de aceros al carbono con algún tipo de aleación. En los casos sin costura, por ejemplo, tenemos, según la norma STM A106, caño sin costura entre 1/8 pulgada y a 24 pulgadas de tamaño. Tenemos, por ejemplo, grado A, B o C. En la norma STM significa B, el A es bajo carbono, B carbono medio y C alto carbono. Y algunos otros aleantes como manganeso, silicio. Y aquí tenemos los valores de ruptura o de fluencia del material. 34 kilos por milímetros cuadrados, 41, 48. O sea, ustedes ven que los límites de rotura del material aumentan a medida que aumenta el porcentaje de carbono, cosa que obviamente ya lo habíamos visto cuando vimos acero, que el carbono le tenía o le proveía al acero esa propiedad de a mayor cantidad de carbono, mayor resistencia. Bien. En el caso de grado C, acá vimos hasta grado A y el grado C, con alto porcentaje de carbono, son fabricados por encargo. Bueno, ya son las 33, vamos a dejar acá. Ya les voy a poner este apunte a ustedes para que lo vayan leyendo. Lo voy a poner fin de semana, en realidad, ahora no. Pero para que puedan ir leyendo, pueden ir viendo algunas de los tipos de caño. Después haremos un repaso de todo esto, apuntando principalmente a cuáles son los de mayor uso, e incluso vamos a ver para qué se usan tal o cual grado de material en cañería. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, del tema de hoy, o No, alguna profe. otra que quieran hacerme. Creo que no, profe. Bueno. Dentro de todo se entendió bastante bien. Por ahí, de última, si tenemos alguna duda, le vamos consultando en las próximas clases. ¿Cómo no? Bueno, chicos, Bueno. nos vemos entonces la semana que viene. Que Chao, anden profe. bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos. Gracias.